El problema no es el plan, es la duración. Quiero comenzar con una verdad que puede incomodar a muchos, pero que puede transformar tus resultados desde hoy. La mayoría de las personas no pierde auspicios porque su plan sea malo. No pierde prospectos porque el negocio no funcione. No pierde cierres porque el mercado esté saturado. Pierde auspicios porque habla demasiado. Sí, demasiado. En redes de mercadeo, uno de los errores más comunes es creer que mientras más información des, más convencido saldrá el prospecto. Creemos que si explicamos cada detalle, cada bono, cada porcentaje, cada historia, cada testimonio, la persona va a decir que sí. Pero ocurre lo contrario. Las presentaciones largas no generan seguridad, generan dudas. Cuando hablas durante 30, 40 o 60 minutos, el prospecto no está pensando qué gran oportunidad. Está pensando, esto es más complejo de lo que imaginaba. Y la complejidad asusta. Si necesitas 40 minutos para explicar tu negocio, el problema no es el prospecto. El problema es que tu mensaje no está claro. Porque cuando algo es claro, se puede explicar en pocos minutos. La gente decide rápido cuando entiende rápido. La decisión no necesita tiempo. Lo que necesita tiempo es la confusión. Escucha esto con atención. No auspicias más porque el plan sea malo. No auspicias más porque lo haces demasiado largo. Y mientras sigas creyendo que necesitas más tiempo para convencer, seguirás generando más objeciones que decisiones. Hoy vas a aprender algo distinto. Hoy vas a aprender a presentar el plan en 5 minutos y cómo esos 5 minutos pueden multiplicar tus cierres. Porque no se trata de hablar más, se trata de hablar mejor. ¿Por qué 5 minutos funcionan mejor que 45? Vamos a cambiar tu mentalidad ahora mismo. La mente humana no está diseñada para procesar grandes cantidades de información bajo presión. Cuando un prospecto escucha una explicación larga, su cerebro no está absorbiendo cada palabra. Está filtrando, está buscando señales de alerta, está intentando decidir si esto vale su tiempo. Y mientras más detalles das, más puntos de fricción aparecen. Cada bono adicional genera una pregunta. Cada explicación técnica genera una duda. Cada historia extensa genera escepticismo. El exceso de información no genera claridad, genera confusión. Y cuando aparece la confusión, aparece la excusa. La mente necesita simplicidad para decidir. Cuando explicas durante 45 minutos, el prospecto termina agotado mentalmente. Y cuando alguien está mentalmente agotado, no toma decisiones importantes, las pospone. Dice, déjame pensarlo. Dice, suena interesante. Dice, lo reviso luego. Pero en realidad está diciendo, es demasiado para procesar ahora. En cambio, cuando la explicación es breve, clara y estructurada, ocurre algo diferente. El prospecto entiende el concepto general, ubica el modelo, visualiza el esfuerzo y decide. La claridad acelera la decisión. La confusión activa la excusa. Ese es el principio central que debes grabar en tu mente. Claridad es igual a decisión. Confusión es igual a excusa. Muchos creen que reducir el tiempo es reducir el impacto, pero es al revés. Reducir el tiempo elimina lo innecesario. Elimina adornos, elimina distracciones, elimina detalles que no influyen en la decisión inicial. No necesitas explicar todo, necesitas explicar lo suficiente. Lo suficiente para que la persona entienda qué es, cómo funciona, qué puede ganar, qué tendría que hacer. Nada más. El error más grande que cometen muchos distribuidores es querer resolver todas las dudas antes de que aparezcan. Intentan anticiparse a cada objeción. Intentan cubrir cada ángulo. Intentan demostrar que el negocio es perfecto. Pero ningún negocio es perfecto. Y cuando intentas demostrar perfección, genera sospecha. 5 minutos obligan a la claridad. 5 minutos te obligan a ir al punto. 5 minutos eliminan la tentación de adornar. 5 minutos respetan el tiempo del prospecto. Y cuando respetas el tiempo de alguien, esa persona baja la guardia. Porque siente no está siendo atrapada en una presentación interminable. La decisión no ocurre cuando el prospecto sabe todo. Ocurre cuando entiende lo esencial. La mente no necesita detalles para decidir si quiere avanzar al siguiente paso. Solo necesita una imagen clara. Y esa imagen clara puede construirse en 5 minutos. Si hoy te obligaras a explicar tu negocio en 5 minutos exactos, descubrirías algo poderoso. Muchas de las cosas que hoy dices no son necesarias, son costumbre, son tradición, son herencia de presentaciones antiguas, pero no son esenciales. La simplicidad no debilita tu plan, lo fortalece, porque lo hace duplicable, lo hace comprensible, lo hace humano.
Y recuerda esto siempre. No necesitas convencer, necesitas clarificar. No necesitas impresionar, necesitas ubicar. No necesitas hablar más, necesitas eliminar lo innecesario. Cuando entiendas que 5 minutos bien usados valen más que 45 mal estructurados, tus resultados van a cambiar. Porque la claridad no solo facilita la decisión, la acelera. Y cuando la decisión se acelera, los auspicios aumentan. Ese es el poder de simplificar. Ese es el poder de respetar la mente humana. Y ese es el principio que va a transformar la forma en que presentas tu plan a partir de ahora. Minuto 1. ¿Qué es el negocio? El primer minuto define todo. No exagero cuando digo que el éxito o fracaso de tu presentación se decide en esos primeros 60 segundos. Porque el cerebro humano necesita ubicación antes que emoción. Necesita categoría antes que entusiasmo. Necesita estructura antes que inspiración. Si el prospecto no entiende qué es lo que está escuchando, no puede evaluarlo. Y si no puede evaluarlo, no puede decidir. Por eso el primer minuto no es para convencer, es para ubicar mentalmente. Tu objetivo en este momento es extremadamente simple, que el prospecto entienda la categoría del negocio. Nada más. No estás vendiendo todavía, no estás cerrando, no estás generando urgencia, estás organizando su mente. La explicación debe ser breve y directa. Breve no significa incompleta, significa enfocada. Directa no significa agresiva, significa clara. En este punto las palabras deben ser simples, lenguaje cotidiano, sin tecnicismos, sin términos internos, porque cuando usas palabras que solo tu organización entiende, el prospecto siente que está entrando a un territorio desconocido. Y cuando alguien se siente fuera de contexto, su mente se protege. Uno de los errores más comunes es hablar en código. Palabras que dentro del equipo suenan normales, pero para el prospecto son confusas. Siglas internas, nombres de bonos, terminología específica. Eso crea distancia. El prospecto no quiere aprender un nuevo idioma en el primer minuto. Quiere entender rápido. Y aquí viene algo clave. La explicación no debe ser emocional. No hables todavía de sueños, libertad, viajes o independencia financiera. Eso puede venir después. El primer minuto es lógico. Es estructural, es objetivo, porque la mente racional necesita un marco antes de que la emoción tenga sentido. Si es necesario, puedes usar una comparación simple. Comparaciones ayudan porque conectan lo nuevo con algo conocido. Pero cuidado, comparar no es exagerar, comparar no es inflar, es simplemente facilitar la comprensión. Ahora hablemos de los errores que destruyen este minuto. Primer error, usar palabras internas del equipo. Cuando haces eso, sin querer creas una barrera invisible. El prospecto empieza a sentir que esto es más complejo de lo que esperaba. Segundo error, hablar en código. Intentar generar curiosidad ocultando información básica genera sospecha. La claridad genera confianza. El misterio mal usado genera desconfianza. Tercer error, sonar a vendedor. El tono cambia todo. Si suenas como alguien que necesita cerrar, el prospecto lo siente. Y cuando alguien percibe necesidad, automáticamente baja la guardia y activa defensa. El resultado que buscas en este primer minuto es muy específico. No es que el prospecto diga que sí al negocio. Es que diga, ok, ya entiendo qué es. Esa frase es oro, porque significa que su mente tiene un marco, tiene categoría, tiene contexto. Y cuando la mente tiene contexto, se relaja. Sin contexto, todo lo que digas después se pierde en ruido. El primer minuto es el cimiento. Si el cimiento es sólido, lo demás fluye. Si el cimiento es confuso, todo se vuelve cuesta arriba. Recuerda siempre, no estás intentando impresionar en este momento, estás intentando ubicar. Y cuando ubicas correctamente, la resistencia baja, porque entender elimina miedo. Minuto 2 y 3. ¿Cómo se gana dinero? Ahora entramos en los minutos 2 y 3. Aquí es donde muchos arruinan la presentación, porque empiezan a complicar algo que debería ser simple. Después de que el prospecto entiende qué es el negocio, su siguiente pregunta mental es inmediata. ¿Cómo se gana dinero? Si no respondes esa pregunta con claridad, aparece sospecha, y la sospecha mata decisiones. Estos 2 minutos tienen un objetivo muy claro: quitar misterio. El dinero no puede sonar mágico, no puede sonar oculto, no puede sonar complejo. Debe sonar lógico. Debes explicar de dónde sale el dinero. Porque si el prospecto no entiende el origen del ingreso, su mente automáticamente asume riesgo. Cuando explicas claramente la fuente del dinero, la mente descansa.
Luego debes explicar cómo se genera comisión. No necesitas detallar cada porcentaje. No necesitas explicar todos los niveles. Solo necesitas que el prospecto entienda la mecánica general. Acción, resultado, ingreso. Eso es todo. Después debes dejar claro qué acciones producen ingresos. No exagerar, no prometer, no inflar cifras, porque cuando exageras, aunque el prospecto no lo diga, su confianza baja. Y sin confianza no hay auspicio. Aquí viene una verdad importante. La claridad genera confianza más que el entusiasmo. Muchos creen que deben hablar con pasión desbordada cuando explican cómo se gana dinero. Pero la pasión sin claridad genera ruido. La claridad sin exageración genera seguridad. No necesitas decir que es fácil. No necesitas decir que es rápido. No necesitas decir que es garantizado. Necesitas decir que es posible bajo ciertas acciones. Cuando el prospecto entiende qué tendría que hacer y cómo eso produce ingreso, puede evaluarse, puede imaginarse haciéndolo. Y cuando alguien puede imaginarse haciendo algo, la decisión se acerca. Pero si lo haces sonar demasiado complicado, se retira. Si lo haces sonar demasiado fácil, desconfía. Equilibrio, realismo, transparencia. Estos 2 minutos no son para vender un sueño, son para presentar un modelo lógico. Y cuando el modelo es lógico, la mente baja la defensa. Recuerda esto siempre. La emoción puede atraer atención, pero la claridad sostiene la decisión. Si en estos minutos el prospecto siente que entiende el flujo del dinero, que no hay magia ni misterio, que no hay trucos escondidos, entonces has hecho bien tu trabajo. Porque ahora no está luchando contra sospechas, está evaluando posibilidades. Y eso cambia completamente la dinámica de la conversación. Cuando quitas el misterio, eliminas una de las mayores barreras psicológicas. Y cuando eliminas barreras psicológicas, los auspicios aumentan, no por presión, no por emoción, por claridad. Minuto 4. El ingreso posible. Llegamos al minuto 4. Este es uno de los momentos más delicados de toda la presentación, porque aquí es donde muchos cometen un error que les cuesta credibilidad. Exageran. Hablan de cifras extraordinarias, hablan de casos extremos, hablan de ingresos que solo un pequeño porcentaje ha alcanzado. Y aunque lo hagan con entusiasmo, el efecto es el contrario. El prospecto no se impresiona, se distancia. Recuerda algo fundamental. El ingreso no se usa para impresionar, se usa para ubicar. Este minuto no es para decir cuánto podrías ganar en el mejor de los escenarios. Es para ayudar al prospecto a entender el rango realista dentro del cual podría moverse. Cuando presentas un rango realista, el prospecto puede evaluarse, puede pensar, ¿esto encaja con mi situación? Puede proyectarse. Pero cuando presentas cifras desproporcionadas, la mente activa sospecha. La exageración destruye confianza, y la confianza es más valiosa que cualquier número. En este minuto debes hablar de un rango, no de un máximo, no de una historia épica, no de un caso extraordinario. Un rango claro, un escenario simple, algo que una persona promedio puede entender sin sentirse abrumada. Puedes decir algo como dependiendo del tiempo y esfuerzo, hay personas que generan ingresos adicionales y otros que deciden construir algo más grande con el tiempo. Eso ubica. No promete, no seduce, no presiona, simplemente informa. El error común aquí es usar historias largas para justificar el ingreso. Historias de transformación, de éxito explosivo, de resultados impresionantes. Pero en 5 minutos no necesitas historias largas, necesitas claridad estructural. También debes evitar los casos extremos. Los extremos crean distancia. Si hablas del caso más alto del equipo, el prospecto automáticamente piensa, eso no soy yo. Y cuando alguien no se ve reflejado en el ejemplo, se desconecta. Recuerda esto, la identificación es más poderosa que la admiración. El prospecto necesita verse en el escenario, no admirar a alguien inalcanzable, y evita promesas emocionales. No digas que esto cambiará su vida en meses. No digas que es el camino garantizado hacia la libertad financiera. Las promesas emocionales generan entusiasmo momentáneo, pero si no están respaldadas por claridad, generan desconfianza. El ingreso debe presentarse como una consecuencia lógica de acciones claras. Acción, resultado, ingreso. Eso es todo, no necesitas más. Cuando el prospecto entiende el rango posible y lo ve como alcanzable, ocurre algo poderoso. Su mente deja de analizar riesgos extremos y empieza a evaluar posibilidades reales. Y ahí es donde nace la decisión. Recuerda siempre, el ingreso no se usa para impresionar, se usa para ubicar.
Cuando ubicas expectativas, reduces decepciones. Cuando reduces decepciones, aumentas confianza. Y cuando aumentas confianza, aumentan los auspicios. La transparencia no debilita tu plan, lo fortalece, porque demuestra seguridad. Y la seguridad atrae. Llegamos al minuto 5. Este es el momento donde todo se vuelve concreto. Hasta ahora el prospecto entiende qué es el negocio, cómo se gana dinero y qué ingreso es posible. Pero hay una pregunta silenciosa que necesita respuesta. ¿Qué tendría que hacer yo? Si no respondes eso con claridad, la mente del prospecto inventará su propia respuesta. Y normalmente la respuesta que inventa es peor que la realidad. Por eso este minuto es vital. Aquí debes explicar la acción principal. No todas las acciones, no todos los detalles, solo la acción central. ¿Qué tendría que hacer una persona para empezar a generar resultados? Debe sonar claro. Debe sonar humano. Debe sonar alcanzable. No lo hagas sonar mágico. Si dices que es extremadamente fácil y rápido, el prospecto sospecha. No lo hagas sonar imposible. Si lo haces ver como algo que consume toda su vida, el prospecto se retira. Equilibrio, realismo, humanidad. Habla del nivel de compromiso de manera honesta. ¿Es algo que puede hacerse a tiempo parcial? ¿Requiere dedicación constante? ¿Se puede construir paso a paso? El prospecto necesita imaginarse haciéndolo. Si no puede verse ejecutando las acciones, no tomará la decisión. La visualización es clave. Cuando alguien puede imaginarse en el proceso, se acerca. Cuando no puede imaginarse, se aleja. También debes mencionar el tiempo estimado, no el tiempo para hacerse millonario, el tiempo para empezar, el tiempo para aprender, el tiempo para generar los primeros resultados. Eso ubica expectativas. Y cuando ubicas expectativas correctamente, reduces frustración futura. Este minuto no es para vender disciplina, es para describir la acción. Acciones claras generan decisiones claras. Ambigüedad genera excusas. Cuando el prospecto escucha qué tendría que hacer y piensa, sí, podría hacerlo, has ganado. No porque haya firmado, sino porque se ve dentro. Ese es el objetivo, que el prospecto puede imaginarse haciéndolo. Porque cuando la mente se imagina ejecutando una acción, la resistencia baja. Y cuando la resistencia baja, la decisión se acerca. Recuerda siempre, no estás intentando convencer a todos. Estás intentando dar suficiente claridad para que la persona correcta se identifique. El minuto 5 no es presión, es aterrizaje. Es el momento donde el modelo deja de ser teoría y se convierte en posibilidad personal. Y cuando lo haces bien, el prospecto no siente que está siendo arrastrado a algo. Siente que está eligiendo algo. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Cómo cerrar después de los 5 minutos? Llegamos al momento que muchos temen, el cierre. Pero aquí hay algo que debes entender de una vez por todas. Si los 5 minutos anteriores fueron claros, el cierre no es una batalla. Es una transición natural. El problema es que muchos arruinan una presentación perfecta en los últimos 30 segundos. ¿Por qué? Porque cambian la energía. Después de 5 minutos claros, tranquilos, estructurados, de repente se aceleran. Empiezan a presionar, empiezan a justificar, empiezan a vender. Y en ese momento, el prospecto siente el cambio. Recuerda algo fundamental. Si hasta ahora reta la inteligencia del prospecto, no puedes faltar al respeto en el cierre. Cerrar no significa convencer. Cerrar significa dar espacio para decidir. Nada más. No empujar. Empujar no siempre es insistir directamente. A veces empujar es repetir lo mismo con más entusiasmo. A veces empujar es llenar el silencio por miedo. A veces empujar es hacer sentir al prospecto que debería hacerlo. Cuando empujas, activas resistencia. Y si hasta ahora habías logrado eliminar resistencia, no la reactives en el último momento. No manipular. La manipulación puede sonar como urgencia falsa, puede sonar como presión social, puede sonar como no dejes pasar esta oportunidad, pero la manipulación genera decisiones frágiles, y las decisiones frágiles generan abandonos rápidos. No rogar. Rogar baja tu posición. Cuando suenas necesitado, el prospecto lo siente. Y la necesidad no inspira confianza, inspira duda, no justificar. Justificar es explicar de más porque temes el rechazo. Cuando empiezas a decir cosas como entiendo si no quieres, no es para todos, no tienes que hacerlo ahora, estás transmitiendo inseguridad. La seguridad es silenciosa, la claridad ya hizo su trabajo. El cierre solo debe hacer una cosa, dar espacio. Después de explicar el modelo, el ingreso y la acción, simplemente preguntas de forma tranquila y directa, y luego te detienes.
El silencio no es incómodo, el silencio es respeto. En ese silencio, el prospecto procesa. En ese silencio, la mente organiza. En ese silencio nace la decisión. Recuerda esta frase: el buen cierre no empuja, se retira. Cuando te retiras con elegancia, demuestras seguridad. Y la seguridad genera confianza. Si la respuesta es sí, avanzas. Si la respuesta es no, respetas. Si la respuesta es déjame pensarlo, no luchas. Porque sabes que la claridad ya fue sembrada. Cerrar no es forzar, cerrar es permitir. Y cuando permites, las decisiones que llegan son más firmes. 26, 28, ¿por qué esto auspicia más? Ahora quiero que entiendas por qué este enfoque genera más auspicios. No es magia, es psicología humana básica. Primero, reduce objeciones. Cuando explicas de manera clara y breve, eliminas la mayoría de las dudas antes de que aparezcan. Las objeciones no nacen del rechazo, nacen de la confusión. Cuando la mente entiende, no necesita defenderse. Segundo, reduce miedo. El miedo aparece cuando algo suena complicado, incierto o exagerado. Pero cuando el modelo es claro, el ingreso es realista y la acción es comprensible, el miedo baja. No desaparece completamente, pero baja lo suficiente para permitir decisión. Tercero, reduce análisis excesivo. Cuando hablas durante 45 minutos, le das al prospecto demasiadas variables para analizar. Y cuando alguien analiza demasiado, se paraliza. 5 minutos limitan el análisis a lo esencial, y lo esencial es manejable. Cuarto, aumenta claridad, y la claridad acelera decisiones. Recuerda esto: las personas se unen cuando entienden, se alejan cuando se confunden, es así de simple. Además, este enfoque tiene beneficios enormes para equipos. Es duplicable, no depende de talento especial, no depende de carisma extraordinario, depende de estructura, cualquiera puede aprenderlo. Es entrenable, no necesitas meses de práctica para dominarlo. Necesitas entender el orden y repetirlo. Es seguro para nuevos. Un nuevo distribuidor no quiere sentirse vendedor agresivo, quiere sentirse profesional. Esta estructura le da seguridad, reduce abandono. Muchos abandonan no porque el negocio sea difícil, sino porque se sienten incómodos explicándolo. Cuando tiene una estructura clara, la incomodidad disminuye, y cuando disminuye la incomodidad, aumenta la actividad. Y cuando aumenta la actividad, aumentan los resultados. Todo empieza con claridad. Cuando simplificas el plan, lo haces más humano. Cuando lo haces humano, lo haces accesible. Cuando lo haces accesible, lo haces duplicable. Y cuando es duplicable, crece. Por eso este método auspicia más. No porque prometa más, sino porque elimina lo innecesario. No porque impresione más, sino porque confunde menos. Y en un mundo lleno de ruido, la claridad es ventaja competitiva. Recuerda siempre, las personas no necesitan más información, necesitan mejor información. No necesitan discursos largos, necesitan estructura. No necesitan presión, necesitan comprensión. Cuando entienden, deciden, y cuando deciden con claridad, permanecen. Ese es el verdadero poder de presentar el plan en 5 minutos. No es solo cerrar más, es construir mejor. ¿Cómo cerrar después de los 5 minutos? Ahora llegamos a un punto que define si todo lo anterior funciona o se arruina. El cierre. Y quiero que entiendas algo desde el inicio. Si los 5 minutos fueron claros, el cierre no debe sentirse como un salto al vacío. Debe sentirse natural. El problema es que muchas personas hacen una presentación tranquila, estructurada, profesional, y en el último momento cambian la energía. Se aceleran, se ponen tensos, empiezan a insistir. Y ese cambio es suficiente para activar resistencia. Cerrar no significa empujar. Cerrar no significa convencer. Cerrar significa dar espacio para decidir. Nada más. Si ya explicaste qué es el negocio, cómo se gana dinero, qué ingreso es posible y qué tendría que hacer la persona, entonces ya hiciste tu trabajo. Ahora debes respetar el proceso del prospecto. Primer principio, no empujar. Empujar no siempre es insistir directamente. A veces empujar es repetir lo mismo con más entusiasmo. A veces es llenar el silencio porque te incomoda. A veces es decir, entonces, ¿qué dices? Con tono de presión. Cuando empujas, el prospecto siente que está siendo arrastrado a una decisión. Y cuando alguien siente que pierde el control, se defiende. Segundo principio, no manipular. La manipulación puede sonar elegante, puede disfrazarse de urgencia, puede venir en forma de esto no es para todo el mundo o las oportunidades no esperan. Pero cuando intentas manipular, estás demostrando inseguridad. La decisión correcta no necesita presión externa, necesita claridad interna.
Tercer principio, no rogar. Rogar es bajar tu postura. Cuando transmites necesidad, el prospecto lo percibe. Y la necesidad genera desconfianza. Una persona segura presenta, pregunta y espera, no persigue. Cuarto principio, no justificar. Justificar es explicar de más por miedo a que digan que no. Si empiezas a decir, no es obligatorio, puedes pensarlo, entiendo si no quieres, estás enviando señales mixtas. La claridad ya hizo su trabajo. El cierre solo debe hacer una cosa, dar espacio para decidir. Eso significa que después de presentar, haces una pregunta clara y sencilla y te detienes. El silencio no es incómodo. El silencio es poder. En ese espacio, el prospecto, en ese espacio organiza lo que escuchó. En ese espacio toma una decisión real. Recuerda esta frase. El buen cierre no empuja, se retira. Cuando te retiras con elegancia, demuestras seguridad. Y la seguridad transmite profesionalismo. Si la respuesta es sí, avanzas. Si la respuesta es no, respetas. Si la respuesta es déjame pensarlo, no luchas. Porque sabes que la claridad ya sembró lo necesario. Cerrar no es forzar, cerrar es permitir. ¿Por qué esto auspicia más? Ahora quiero que entiendas por qué este enfoque genera más auspicios. No porque sea mágico, sino porque es lógico. Primero, reduce objeciones. La mayoría de las objeciones nacen de la confusión. Cuando alguien no entiende completamente cómo funciona algo, su mente busca protección. Pero cuando explicas con claridad, sin adornos, sin exageraciones, eliminas la mayoría de las dudas antes de que aparezcan. Menos confusión significa menos objeciones. Segundo, reduce miedo. El miedo aparece cuando algo suena complicado, oculto o demasiado bueno para ser verdad. Cuando presentas un modelo claro, con ingresos realistas y acciones comprensibles, el miedo disminuye. No desaparece totalmente, pero baja lo suficiente para permitir decisión. Tercero, reduce análisis excesivo. Las presentaciones largas generan sobrecarga mental, y cuando alguien analiza demasiado, se paraliza. 5 minutos limitan el análisis a lo esencial, y lo esencial es manejable. Cuarto, aumenta claridad, y la claridad acelera decisiones. Recuerda este concepto fuerte. Las personas se unen cuando entienden, se alejan cuando se confunden, no porque sean negativas, no porque no quieran ganar más, sino porque la confusión genera inseguridad. Además, este enfoque transforma equipos, es duplicable. No depende de carisma extraordinario, depende de estructura. Cualquier persona puede aprender 4 puntos claros. Es entrenable. No necesitas meses para dominarlo. Necesitas comprender el orden y practicarlo. Es seguro para nuevos. Un nuevo distribuidor no quiere sentirse vendedor agresivo, quiere sentirse profesional. Cuando tiene una estructura clara, gana confianza. Y cuando gana confianza, actúa. Reduce abandono. Muchas personas abandonan no porque el negocio no funcione, sino porque se sienten incómodas explicándolo. Cuando la explicación es simple, la incomodidad disminuye. Y cuando disminuye la incomodidad, aumenta la actividad. Y cuando aumenta la actividad, aumentan los resultados. Por eso esto auspicia más. No porque hables más, sino porque hablas mejor. No porque prometas más, sino porque confundes menos. La claridad es ventaja competitiva. Y cuando dominas la claridad, no necesitas presión, porque la decisión se vuelve natural. Ese es el verdadero poder de presentar el plan en 5 minutos. No es solo cerrar más, es construir con inteligencia. Déjame comenzar con una verdad que puede incomodarte. No estás perdiendo ventas por el precio. No estás perdiendo ventas por tu presentación. No estás perdiendo ventas por falta de información. Estás perdiendo ventas en los primeros 5 segundos. Sí, 5 segundos. La mayoría de las personas creen que la venta se gana o se pierde cuando explican el plan de compensación, cuando muestran los beneficios del producto, cuando revelan el precio o cuando intentan cerrar. Pero eso es falso. Cuando tú empiezas tu presentación, la decisión ya fue tomada. Y esa es la verdad incómoda. En los primeros segundos, antes de que termines tu primera frase, antes de que muestres una diapositiva, antes de que expliques cómo funciona el negocio, el prospecto ya decidió una de 2 cosas: confiar en ti o activar su alarma de vendedor. Y cuando esa alarma se activa, todo lo que digas después se filtra, se cuestiona, se duda y finalmente se rechaza. Puedes tener el mejor producto del mundo, puedes tener el plan más rentable, puedes ser honesto, íntegro y sincero. Pero si en esos primeros segundos no generaste afinidad, perdiste. La venta no se pierde al final, se pierde antes de empezar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has explicado algo que era exactamente lo que la persona necesitaba y aún así te dijo que no?
¿Cuántas veces ofreciste más tiempo, más dinero, más libertad y la respuesta fue lo voy a pensar? Eso no es falta de interés. Eso no es falta de dinero. Eso no es falta de oportunidad. Eso es falta de confianza en los primeros segundos. La mente humana es automática, no racional, automática. En los primeros instantes, el cerebro del prospecto escanea tres cosas. ¿Es como yo? ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Es seguro escuchar lo que va a decir? Si la respuesta es sí, te escucha. Si la respuesta es no, levanta el muro. Y una vez levantado el muro, puedes hablar una hora entera y nada entrará. Es como lanzar pelotas contra una pared de concreto. Rebotan, no penetran. Muchos vendedores creen que necesitan más argumentos, más datos, más pruebas, más testimonios. Pero eso es intentar derribar el muro con más fuerza. El profesional no derriba muros. El profesional evita que se construyan. La verdadera habilidad en ventas no es convencer, es crear seguridad. Porque cuando una persona se siente segura contigo, no necesita que la convenzas. Cuando una persona siente que piensa parecido a ti, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, escucha. Y cuando escucha, cree. Y cuando cree, decide. La mayoría de las ventas fallan porque el vendedor empieza hablando de sí mismo, de su producto, de su empresa, de su oportunidad. Y eso activa inmediatamente el programa interno del prospecto que dice, cuidado, me quieren vender algo. Todos nacemos con un programa de supervivencia. Ese programa nos protege de ruidos fuertes, de peligros físicos y también de posibles engaños. Cuando alguien que no conocemos empieza a hablar de algo que puede implicar dinero, tiempo o compromiso, ese programa se activa. Es automático, no es personal, pero es definitivo. Y aquí está la parte más dura. Una vez que la mente subconsciente del prospecto decide que no confía, es casi imposible cambiar esa decisión con lógica, porque la decisión no fue lógica, fue emocional, fue instintiva, fue automática. Por eso la venta no se pierde al final, se pierde antes de empezar. Un profesional sabe que la verdadera presentación ocurre antes de la presentación, en esos primeros segundos donde decides si entras en afinidad o en resistencia. Y si no construyes afinidad, el prospecto empieza a decir cosas como, no tengo dinero, no tengo tiempo, déjame pensarlo, lo voy a hablar con mi pareja, no es para mí. Pero esas frases no son objeciones reales, son síntomas, síntomas de que la conexión nunca ocurrió, síntomas de que el cerebro del prospecto activó su sistema de defensa. Y cuando eso pasa, el resto de la conversación es una formalidad. Por eso necesitas entender algo que cambiará tu carrera en ventas. No necesitas aprender a cerrar mejor. Necesitas aprender a conectar primero. No necesitas más argumentos. Necesitas más afinidad. No necesitas presión. Necesitas seguridad. La venta no es una batalla de lógica. Es una decisión de confianza. Y esa decisión ocurre en segundos. Si entiendes eso, todo cambia. La alarma de vendedor. El enemigo invisible. Ahora hablemos del enemigo real. No es el precio, no es la competencia, no es la economía, es la alarma de vendedor. Todos tenemos una. Es ese mecanismo interno que se activa cuando sentimos que alguien quiere vendernos algo. Y cuando esa alarma se activa, aparecen filtros automáticos. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está el truco? No confío en vendedores. Seguro me está ocultando algo. Necesito pensarlo. Esos pensamientos no los crea tu presentación. Ya estaban ahí. Son programas de protección. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir. Y sobrevivir significa evitar riesgos innecesarios. Comprar algo implica riesgo. Invertir implica riesgo. Cambiar implica riesgo. Así que el cerebro, para protegerse, activa filtros. Imagina que tu prospecto tiene dentro de su cabeza un guardia de seguridad. Ese guardia está armado con preguntas como, ¿es real? ¿Es seguro? ¿Me están manipulando? ¿Puedo perder dinero? ¿Puedo perder tiempo? Si ese guardia detecta peligro, no deja pasar tu mensaje. Puedes hablar una hora entera y el guardia seguirá ahí, bloqueando todo. Por eso muchas veces das una presentación brillante y al final escuchas, no tengo dinero. Pero si esa persona realmente creyera que tu oportunidad es la solución que necesita, encontraría el dinero. Cuando alguien cree de verdad, actúa. Cuando alguien duda, posterga. Las objeciones no son objeciones, son falta de afinidad. Cuando una persona está en total afinidad contigo, caminan en la misma dirección. No hay fricción, no hay defensa, no hay batalla. Pero cuando no hay afinidad, cualquier palabra que digas puede interpretarse como presión. El problema no es que tu prospecto sea difícil,
El problema es que su sistema de defensa está activado. Y aquí está la clave psicológica que debes entender. Las objeciones no se manejan, se previenen. Si creas afinidad primero, las objeciones disminuyen dramáticamente. Si generas seguridad en los primeros segundos, el cerebro baja la guardia. Y cuando la guardia baja, la mente se abre. La mayoría de los vendedores intenta apagar la alarma después de que ya está sonando. Eso es demasiado tarde. Es como intentar convencer a alguien de que el perro no muerde mientras el perro ya está ladrando. El profesional evita que el perro ladre. ¿Cómo? Hablando desde el punto de vista del prospecto, no desde el suyo. Cuando tú dices algo que el prospecto ya cree, su cerebro piensa, es como yo. Y cuando alguien es como yo, es seguro. La afinidad no se crea hablando más, se crea hablando mejor. No necesitas discursos largos, necesitas frases que conecten, porque la mente subconsciente decide rápido, muy rápido, más rápido de lo que tú puedes argumentar. Si en los primeros segundos logras que el prospecto piense, sí es verdad, sí pienso igual, sí eso es cierto, la alarma baja, y cuando baja, te escucha. Pero si en los primeros segundos dices algo que contradice sus creencias, que lo hace sentir atacado, presionado o juzgado, la alarma sube. Y cuando sube, estás fuera. Muchos vendedores comienzan diciendo cosas como, tu empleo no te hará rico, estás perdiendo dinero, necesitas cambiar. Y aunque eso pueda ser cierto, si el prospecto no está listo para aceptarlo, su cerebro lo interpreta como ataque. Y cuando se siente atacado, se defiende. Y cuando se defiende, no compra. La afinidad es la llave maestra. Sin afinidad, todo es cuesta arriba. Con afinidad, todo fluye. Recuerda esto. No necesitas convencer a alguien que ya confía en ti. No necesitas presionar a alguien que se siente seguro contigo. No necesitas cerrar a alguien que cree lo que dices. La venta no es una guerra de argumentos. Es una decisión emocional basada en seguridad. Y esa seguridad no se construye al final. Se construye al principio, en segundos. Así que la próxima vez que un prospecto te diga, no tengo tiempo, no tengo dinero, no es para mí, no te preguntes cómo responder. Pregúntate, ¿construí afinidad en los primeros 5 segundos? Porque cuando entiendes esto, tu enfoque cambia completamente. Dejas de luchar contra objeciones, empiezas a crear conexión, dejas de presionar, empiezas a alinear, dejas de hablar tanto, empiezas a escuchar más. Y entonces sucede algo interesante. Las personas comienzan a abrirse, comienzan a confiar, comienzan a preguntarte cosas, comienzan a imaginarse dentro de la oportunidad. Y cuando eso ocurre, ya no estás vendiendo, estás guiando. Recuerda, la venta no se pierde al final, se pierde antes de empezar. Las objeciones no se manejan, se previenen. Y la afinidad no es un accidente, es una habilidad. Y cuando la dominas, todo cambia. La regla de oro, decir lo que ya cree. Existe una regla que puede cambiar completamente tu manera de vender, de comunicar y de influir. Es simple, pero es poderosa. No vendas primero, alinea primero. La mayoría de las personas comienza una conversación intentando convencer, intentando explicar, intentando demostrar que su producto es mejor. Y ese es el error. Porque antes de que una persona compre tu idea, primero debes sentir que tú eres como ella. Las personas confían en quien piensa como ellas, no en quien tiene mejores argumentos, no en quien habla más fuerte, no en quien tiene más datos. Confían en quien se parece a ellas mentalmente. Cuando tú dices algo que el prospecto ya cree, ocurre algo casi invisible, pero decisivo. Su subconsciente dice, es como yo. Y en ese instante baja la guardia, porque si alguien piensa como yo, no es amenaza. Si alguien ve el mundo como yo, es seguro. Si alguien cree lo que yo creo, puedo escucharlo. Eso es afinidad instantánea. Y no se construye con discursos, se construye con frases cortas, frases que ya viven en la mente del prospecto. Por ejemplo, todos queremos ganar más dinero. ¿Es difícil estar en desacuerdo con eso? No. La mayoría de las personas asiente mentalmente. La economía está difícil. Asiente. Nadie quiere trabajar toda su vida. Asiente. El tráfico nos roba horas. Asiente. Cada vez que el prospecto asiente mentalmente, su cerebro crea una microconfirmación. Estamos de acuerdo. Y cada microconfirmación es un ladrillo en el puente de confianza. Ahora entiende esto. La afinidad no es hacer amigos, es crear acuerdo mental. Es hacer que el prospecto piense sí. Y ese sí, repetido varias veces en los primeros segundos, cambia todo. Cuando una persona comienza una conversación diciendo cosas con las que tú no estás de acuerdo, tu cuerpo se tensa, tu mente se defiende.
Pero cuando alguien comienza diciendo cosas que tú ya sabes que son verdad, te relajas. Y esa relajación es la puerta. Muchos vendedores comienzan diciendo, te voy a mostrar la mejor oportunidad del mercado. Eso no es alineación, eso es promoción. Y promoción activa defensa. En cambio, si comienzas diciendo, muchos empleados sienten que el salario ya no alcanza como antes, eso no genera defensa, genera identificación, porque el prospecto piensa, sí, es verdad. Esa es la regla de oro, decir lo que ya cree, no imponer nuevas creencias, no confrontar, no desafiar, primero alinear, después guiar. Cuando tú comienzas una conversación en frío, no tienes autoridad aún, no tienes credibilidad, no tienes historial con esa persona, así que no puedes empezar imponiendo tu visión. Primero debes entrar en la suya, porque nadie cruza un puente que no sientes seguro, y el puente se construye con acuerdos pequeños. Ahora vamos a subir el nivel. Decir un hecho que ya crea genera afinidad, pero decir dos hechos que ya crea genera conexión más profunda. Por ejemplo, la economía está difícil y los salarios no suben al mismo ritmo. Eso es doble confirmación. Primero acuerdo, luego refuerzo. El cerebro piensa, es verdad y también es verdad. Y en ese momento se crea una sensación de coherencia, de lógica compartida, de visión compartida. Y cuando compartes visión, compartes dirección. Ese es el momento donde el prospecto comienza a escucharte de verdad, no porque estés vendiendo mejor, sino porque estás pensando igual. Mira otro ejemplo. Todos queremos ganar más dinero y nadie quiere trabajar más horas para lograrlo. Doble asentimiento, doble alineación. Ahora, observa cómo cambia la energía de la conversación cuando empiezas así. El prospecto no siente que le están vendiendo, siente que están hablando de una realidad común, y eso desactiva resistencia. Recuerda esto, la mente subconsciente decide antes que la mente consciente. Si el subconsciente dice, es como yo, la mente consciente deja pasar la información. Si el subconsciente dice, es diferente a mí, la mente consciente empieza a cuestionar todo. Por eso la frase clave es, no vendas primero, alinea primero. Cuando alineas primero, la venta se vuelve natural, porque ya están caminando en la misma dirección. No estás empujando, estás avanzando juntos, y eso cambia completamente la experiencia del prospecto. En lugar de sentir presión, siente comprensión. En lugar de sentir amenaza, siente coincidencia. Y cuando siente coincidencia, siente confianza. La afinidad no es magia, es psicología básica. La gente confía en quien piensa como ella. Y tú puedes provocar esa percepción en segundos si eliges bien tus primeras palabras. El poder del ritmo, hablar a su velocidad mental. Ahora vamos a hablar de algo que puede destruir afinidad sin que lo notes. El ritmo. No me refiero solo a hablar rápido o lento. Me refiero a ritmo mental. Cada persona vive en una velocidad diferente. Hay personas que piensan rápido, deciden rápido, hablan rápido. Hay personas que necesitan tiempo, analizan, procesan lentamente. Si tú hablas demasiado rápido con alguien que procesa lentamente, lo estresas. Si hablas demasiado lento con alguien que piensa rápido, lo desesperas. Y en ambos casos, pierdes afinidad. El ritmo no es solo velocidad, es perspectiva. Un empleado ve el mundo diferente a un empresario. Un empresario ve oportunidades donde el empleado ve riesgos. Un empleado ve estabilidad donde el empresario ve limitación. Si tú le dices a un empleado renuncia y emprende, eso no es alineación. Eso es ruptura, porque el empleado piensa renunciar, eso es arriesgado. Su mundo está construido sobre seguridad, sobre salario fijo, sobre estabilidad. Si tú hablas desde tu mundo de emprendedor sin entrar en el suyo primero, tu mensaje rebota. En cambio, si dices muchos empleados sienten que necesitan algo adicional sin dejar lo que ya tienen, eso es ritmo, eso es alineación, porque estás entrando en su mundo. Estás respetando su realidad, y cuando respetas su realidad, te escucha. Lo mismo ocurre con personas escépticas y soñadoras. Una persona soñadora responde bien a frases como imagina tener libertad total. Una persona escéptica necesita escuchar. Muchos comienzan a tiempo parcial, sin riesgo. Si le hablas a un escéptico con lenguaje de fantasía, pierdes. Si le hablas a un soñador con exceso de cautela, lo aburres. El ritmo es adaptar tu comunicación al mundo interno del prospecto, no al tuyo. Porque si no hablas desde su punto de vista, rompes la conexión. Y cuando rompes la conexión, el cerebro vuelve a activar la alarma. Imagina esto, tu prospecto está trotando en un camino. Si tú corres más rápido que él, te quedas adelante. No puede escucharte. Si tú corres más lento, te quedas atrás.
tampoco puede escucharte. Pero si trotas a su lado, a su velocidad, pueden hablar sin esfuerzo. Eso es ritmo. Y el ritmo crea armonía. Muchos vendedores pierden afinidad porque hablan desde su entusiasmo, no desde la realidad del prospecto. Dicen cosas como, esto cambiará tu vida, pero el prospecto apenas está pensando si tiene tiempo para escuchar. Hay una diferencia enorme entre lo que tú sabes y lo que el prospecto está listo para aceptar. Si tú le hablas desde el futuro y él vive en el presente, no coinciden. Y si no coinciden, no conectan. La conexión ocurre cuando entras en su mundo, cuando validas su realidad, cuando reconoces su punto de vista. Por ejemplo, en vez de decir, tu empleo no sirve, di, muchos empleados sienten que trabajan mucho y avanzan poco. Eso no ataca, eso valida, y cuando validas, construyes puente. El ritmo también implica respetar su nivel emocional. Si el prospecto está tranquilo y tú estás eufórico, generas desconfianza. Si el prospecto está analítico y tú estás emocional, generas distancia. La comunicación efectiva no es imponer tu energía, es armonizar con la suya, porque cuando armonizas generas comodidad, y cuando hay comodidad hay apertura. Recuerda esta frase, si no hablas desde su mundo, tu mensaje rebota, no importa qué tan bueno sea, no importa qué tan rentable sea, no importa qué tan probado esté, si no está alineado con su mundo interno, no entra. El profesional no impone su visión, la adapta, primero entiende, luego guía. Primero conecta, luego expande. Cuando aprendes a leer el ritmo del prospecto, tu conversación cambia. Ya no intentas impresionar, intentas sincronizar, ya no intentas convencer, intentas comprender. Y esa diferencia es enorme, porque cuando el prospecto siente que lo entiendes, empieza a confiar, y cuando confía, escucha, y cuando escucha, considera, y cuando considera, decide. El ritmo es invisible, pero es determinante. No es solo qué dices, es cómo lo dices, cuándo lo dices, y desde dónde lo dices. Si comienzas alineando creencias y mantienes el ritmo mental correcto, la conversación fluye, sin fricción, sin resistencia, sin batalla. Y entonces ocurre algo poderoso. El prospecto deja de sentirse vendido y comienza a sentirse comprendido. Y cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, la afinidad se fortalece. Recuerda siempre, no vendas primero, alinea primero. Y si no hablas desde su mundo, tu mensaje rebota. Pero si entras en su mundo con respeto y mantienes su ritmo, el puente se construye solo. Y cuando el puente está construido, cruzar es natural. Ahí es donde comienza la verdadera influencia. No desde la presión, sino desde la conexión. Y esa conexión se crea en segundos, si sabes cómo hacerlo. Las frases que abren la mente automáticamente. Ahora entramos en lo más poderoso. Aquí es donde la comunicación deja de ser lógica y empieza a ser estratégica. Porque si ya entendiste que la venta se gana o se pierde en los primeros segundos y que la afinidad se construye diciendo lo que el prospecto ya cree, entonces necesitas herramientas concretas, frases que no discutan, frases que no presionen, frases que no ataquen, frases que abran la mente automáticamente, no porque manipulen, sino porque activan programas que ya existen dentro de la mente humana. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo muy importante. No necesitas convencer, necesitas activar lo que ya creen. Vamos una por una. La mayoría de las personas. Esta frase es poderosa por una razón simple. Los seres humanos necesitamos pertenecer. Desde tiempos antiguos, la supervivencia dependía del grupo. Estar solo era peligroso, estar con la mayoría era seguro. Ese programa sigue vivo. Aunque ahora no estemos en una selva, el cerebro sigue preguntándose, ¿estoy dentro del grupo o fuera de él? Cuando dices, la mayoría de las personas quiere un ingreso extra. El subconsciente del prospecto ejecuta algo así, ¿soy parte de la mayoría o soy parte de la minoría? Y casi nadie quiere sentirse fuera del grupo. Así que la mente dice, sí, yo también, sin discusión, sin análisis profundo, sin resistencia. Ahora observa este ejemplo. La mayoría de las personas está cansada de depender de un solo ingreso. Es difícil estar en desacuerdo, porque incluso si no lo había pensado conscientemente, ahora su cerebro conecta y se produce una identificación automática. La mayoría de las personas no estás imponiendo una opinión, estás mostrando una tendencia. Y el cerebro ama la seguridad de las tendencias, porque si muchos lo hacen, debe ser seguro. Si muchos lo sienten, debe ser válido. Esta frase no obliga, invita, y esa invitación es psicológicamente cómoda. Otro ejemplo,
La mayoría de las personas quiere más tiempo con su familia. ¿Quién quiere ser la excepción? La mayoría de las personas está buscando algo adicional. La mente piensa, quizás yo también. Y sin darte cuenta, has creado un puente. El principio aquí es supervivencia y pertenencia. Si la mayoría lo hace, debe ser correcto. Si la mayoría lo piensa, debe ser razonable. Y tú no estás diciendo que el prospecto deba hacer algo. Solo estás describiendo lo que la mayoría siente. Y eso baja la guardia. Todo el mundo sabe. Esta frase es todavía más directa, porque apela al conocimiento colectivo. Cuando dices, todo el mundo sabe que los empleos no hacen rico a nadie, el cerebro no busca pruebas, busca coherencia. ¿Es una afirmación razonable? Sí. Entonces la acepta, porque nadie quiere sentirse como alguien que no sabe. Decir todo el mundo sabe activa un programa social muy fuerte, el de no querer quedar como ignorante. Si todo el mundo lo sabe, entonces yo lo sé, y si yo lo sé, es verdad. Observa este ejemplo. Todo el mundo sabe que los gastos siempre suben. No necesitas gráficos, no necesitas estadísticas, no necesitas datos macroeconómicos. La mente ya lo siente como real. Y cuando algo se siente real, se acepta más rápido que cuando se demuestra. Otro ejemplo. Todo el mundo sabe que depender de un solo ingreso es riesgoso. No estás vendiendo todavía, estás alineando percepción, estás creando una base compartida. Y sobre esa base compartida puedes construir. Todo el mundo sabe, elimina debate, porque convierte tu afirmación en algo socialmente validado. No es tu opinión, es conocimiento colectivo, y el conocimiento colectivo pesa más que la opinión individual. Todo el mundo dice, aquí entramos en la validación social, porque no es lo mismo saber algo que escuchar que otros lo dicen. Cuando dices, todo el mundo dice que quiere más tiempo libre, el prospecto se identifica, porque sí, él también lo ha dicho. O lo ha pensado, o lo ha sentido. Y si todo el mundo lo dice, entonces no es una idea rara, es una idea compartida. Eso reduce miedo, reduce vergüenza, reduce resistencia. Todo el mundo dice que está cansado del tráfico. Asentimiento. Todo el mundo dice que necesita ganar más. Asentimiento. Esta frase activa algo muy profundo, la necesidad de coherencia social. Las personas no quieren estar en contradicción con el grupo, y si el grupo dice algo, es más fácil aceptarlo. No estás imponiendo una conclusión, estás reflejando una conversación colectiva, y cuando el prospecto siente que forma parte de esa conversación, se abre. Bien, tú sabes cómo. Esta es una de las más sutiles y una de las más poderosas, porque provoca asentimiento automático. Cuando dices, bien, tú sabes cómo el tráfico nos roba horas. Antes de que termines la frase, la persona ya comenzó a sentir mentalmente, porque al decir tú sabes cómo, estás presuponiendo que ya está de acuerdo. No le estás preguntando si sabe, le estás recordando algo que ya sabe. Y la mente responde con coherencia. Sí, es verdad. Otro ejemplo. Bien, tú sabes cómo todos quisiéramos ganar más. Es casi imposible no asentir, porque la frase parte de una verdad compartida, y al comenzar con bien, tú sabes cómo, genera cercanía. No suena a discurso, suena a conversación. Y cuando algo suena a conversación, baja la defensa. La persona siente que están hablando desde la misma experiencia, no desde un guión, no desde una venta, sino desde una realidad compartida. Bien, tú sabes cómo el dinero nunca alcanza como antes. Asentimiento. Bien, tú sabes cómo trabajar todo el día cansa. Asentimiento. Cada asentimiento es una microaprobación. Cada microaprobación reduce resistencia. Cada reducción de resistencia aumenta apertura. Y todo ocurre en segundos. Hay un viejo dicho. Esta frase activa tradición, sabiduría acumulada, conocimiento antiguo. Cuando dices, hay un viejo dicho que dice quien depende de un solo ingreso está en riesgo, no suena a opinión moderna, suena a advertencia histórica. Y la mente respeta la tradición, porque lo antiguo se percibe como probado, como validado por el tiempo. Otro ejemplo, hay un viejo dicho que dice que 2 ingresos son mejor que 1. No estás argumentando, estás citando sabiduría colectiva. Y cuando algo parece sabiduría colectiva, el cerebro lo acepta más rápido. La mente humana ama los atajos, y estas frases son atajos mentales. No necesitan evidencia extensa, no necesitan debate, son coherentes, son razonables, son familiares, y lo familiar genera seguridad. Ahora quiero que entiendas algo profundamente. Estas frases no funcionan porque manipulen, funcionan porque activan programas que ya existen, programas de pertenencia, programas de supervivencia,
Programas de coherencia social, programas de tradición. La mente subconsciente decide rápido, muy rápido. Y cuando utilizas frases que encajan con esos programas, la decisión es favorable. Pero si intentas convencer con fuerza, si intentas imponer una nueva creencia sin alinear primero, activarás defensa. Y la defensa mata la venta. Por eso la frase poderosa es esta: no necesitas convencer, necesitas activar lo que ya creen. Porque cuando activas lo que ya creen, no estás empujando, estás recordando, no estás imponiendo, estás alineando, no estás forzando, estás despertando. Y cuando despiertas algo que ya estaba dentro de la mente del prospecto, la conversación cambia. Se vuelve fluida, natural, cómoda. La persona no siente que le están vendiendo, siente que están hablando de algo que ya sabía. Y eso genera una sensación muy poderosa: confianza, porque la confianza no nace de la presión, nace del reconocimiento. Reconocer que compartes creencias, reconocer que ves el mundo parecido, reconocer que no estás tratando de cambiarlo de inmediato, sino de caminar junto a él. Estas frases son herramientas, pero más que herramientas son llaves. Llaves que abren puertas mentales, puertas que una vez abiertas permiten que tu mensaje entre sin resistencia. Recuerda siempre, si hablas desde tu entusiasmo, puedes generar choque. Si hablas desde su realidad, generas conexión. Y estas frases te permiten entrar en su realidad en segundos. No necesitas convencer, necesitas activar lo que ya creen. Y cuando lo haces correctamente, la mente se abre. Y cuando la mente se abre, la decisión se acerca. Porque la influencia real no ocurre cuando impones una idea, ocurre cuando alineas creencias. Y la alineación comienza con palabras pequeñas, pero estratégicas. Y cuando dominas estas frases, ya no estás persiguiendo prospectos, estás creando acuerdos, y los acuerdos son el inicio de toda venta exitosa. ¿Cómo desactivar la resistencia en segundos? Ahora vamos a entrar en una de las técnicas más elegantes y poderosas que puedes usar en una conversación en frío, porque hasta ahora entendiste algo fundamental. La resistencia aparece cuando el prospecto siente que le están vendiendo. Y aquí hay una verdad que debes grabarte: cuando tú hablas demasiado estás vendiendo. Cuando ellos preguntan, están comprando. Esa es la diferencia. Cuando tú llevas el control absoluto de la conversación, cuando entras en modo presentación, cuando sueltas discurso, el cerebro del prospecto activa la alarma. Me quieren vender. Y en ese momento, aunque no diga nada, internamente empieza a buscar salidas. Pero cuando la dinámica cambia, todo cambia. La técnica clave es esta: ¿qué te gustaría saber primero? Escucha lo que provoca esa pregunta. No estás imponiendo un orden, no estás lanzando un guión, no estás forzando una secuencia, estás entregando el control. Y el control reduce resistencia. Porque la resistencia nace cuando la persona siente que pierde control, cuando siente presión, cuando siente dirección externa. Pero si tú preguntas ¿qué te gustaría saber primero?, el mensaje implícito es: tú decides. Y eso baja la guardia inmediatamente. Observa lo que ocurre psicológicamente. Si tú comienzas diciendo déjame explicarte cómo funciona todo, eso es dirección unilateral, eso es discurso, eso es venta. Pero si dices ¿qué parte te genera más curiosidad?, ahora la energía cambia. Ya no eres tú empujando información, es el prospecto jalando información. Y esa diferencia es enorme, porque cuando alguien pide información, su cerebro no activa defensa, activa interés, no activa sospecha, activa exploración. Y cuando explora, baja el filtro. Recuerda esto: a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Comprar es una decisión activa. Ser vendido es una experiencia pasiva. La pregunta ¿qué te gustaría saber primero? Transforma la experiencia de pasiva a activa. Ya no eres un vendedor hablando, eres alguien respondiendo. Y eso cambia la percepción completamente. Imagina que entras a una tienda y el vendedor comienza a hablar sin parar. Te sientes incómodo, pero si el vendedor dice ¿qué estás buscando específicamente?, ahora tú hablas, tú diriges, tú eliges y te sientes cómodo. La comodidad reduce la resistencia. Y la resistencia es el verdadero enemigo. Muchos vendedores creen que necesitan mejorar su presentación, pero lo que necesitan es reducir su protagonismo. Porque mientras más protagonismo tomas, más sospecha generas. Mientras más espacio le das al prospecto, más confianza siente. Esta técnica también hace algo muy poderoso. Te dice exactamente qué le interesa al prospecto. En lugar de adivinar qué decir, dejas que él te lo diga. Si pregunta por ingresos, sabes que su enfoque es dinero.
Si pregunta por tiempo, sabes que su enfoque es libertad. Si pregunta por riesgo, sabes que su enfoque es seguridad. Y cuando hablas directamente sobre lo que le interesa, la conversación fluye. No estás disparando al aire, estás respondiendo a una señal clara. Y cuando alguien siente que le responden exactamente lo que quiere saber, siente respeto, y el respeto construye afinidad. Por eso, en vez de soltar discurso, haz pregunta. En vez de llenar silencios, crea curiosidad. En vez de controlar la conversación, entrégala. Eso desactiva resistencia en segundos, porque la persona ya no siente que la están guiando hacia algo desconocido. Siente que está explorando por decisión propia. Y la decisión propia es poderosa. Recuerda esto, el control compartido crea confianza. El control unilateral crea defensa. Si quieres que el prospecto avance, primero haz que sienta que dirige. Y la frase ¿qué te gustaría saber primero? Es una puerta. Una puerta que abre participación. Y donde hay participación, hay compromiso. El poder de hacer que hablen. Ahora vamos aún más profundo. Si quieres crear afinidad real, haz que hablen. La gente ama hablar de sí misma. No porque sea egoísta, sino porque su mundo interno es lo más importante para ella.